La frase "el conocimiento es poder" cobra especial relevancia en el mundo de la guerra. Cuanto más sepas sobre tu enemigo, más fácil será derrotarlo. Si sabes dónde se mueven sus tropas y blindados, puedes tomar las medidas necesarias para detenerlos. Si se sabe dónde se encuentran sus activos más importantes, se pueden planificar y ejecutar ataques para eliminarlos. Antes, ese tipo de información la proporcionaban exploradores y espías. Hoy en día proviene del espacio. A cientos de kilómetros sobre la superficie terrestre, los satélites rastrean los movimientos de las tropas, localizan depósitos de suministros, monitorean bases aéreas y revelan posiciones ocultas tras las líneas enemigas. Ucrania depende en gran medida de estos sistemas en su guerra contra Rusia. Pero el sistema de vigilancia aérea más importante de Kiev no fue lanzado por una superpotencia aliada ni por una multimillonaria empresa tecnológica. Fue financiado mediante micromecenazgo. Comprado y pagado por ciudadanos ucranianos comunes, el llamado satélite del pueblo se ha convertido en uno de los recursos de inteligencia más eficaces del mundo y en una auténtica pesadilla para la maquinaria bélica rusa. Antes de adentrarnos en su funcionamiento y las ventajas únicas que ofrece, veamos la fascinante historia del origen de este singular sistema satelital. Todo comenzó en 2022, durante las primeras etapas del conflicto. La Fundación Benéfica Seri Pritula decidió organizar una campaña de recaudación de fondos para 3 drones turcos Bayraktar, haciendo un llamamiento al público en general para que hiciera donaciones. Era una forma para que hombres y mujeres ucranianos comunes y corrientes contribuyeran a la defensa de su patria sin necesidad de tomar las armas, y mucha gente respondió al llamado. De hecho, en aquel entonces, gran parte de la población ucraniana hacía todo lo posible por apoyar a las Fuerzas Armadas del país, ya fuera mediante donaciones o brindando apoyo de otras maneras. Así, aunque los drones tenían un precio elevado, la gente estaba encantada de donar lo que pudiera. Para algunos, se trataba de unas pocas decenas de roviñas, mientras que otros pudieron hacer donaciones mayores, de cientos o incluso miles. Todo contaba, todo sumaba y en poco tiempo, millones de ucranianos se habían unido para recaudar los 600 millones de roviñas, casi 15 millones de dólares, necesarios para cubrir el costo de los drones. Lo lograron en tan solo 3 días. Fue una hazaña casi milagrosa y el fabricante de drones quedó tan impresionado por el espíritu y la dedicación del pueblo ucraniano que decidió eximirles del pago y entregarles los drones gratuitamente. De repente, la fundación se encontró con una enorme cantidad de dinero y una pregunta crucial: ¿cómo invertirlo? Claro que podría haber simplemente devuelto el dinero a los millones de personas que donaron, pero esas personas donaron por una razón. Querían mejorar las posibilidades de su país en la guerra, querían formar parte del esfuerzo defensivo y contribuir con algo que les ayudara a repeler la invasión enemiga. Tras un intenso debate, la fundación propuso una solución bastante inusual. Decidió utilizar los fondos para adquirir un satélite, al que llamaría Satélite del Pueblo, en honor a los innumerables ucranianos trabajadores de todos los orígenes, edades y profesiones que lo habían financiado. El satélite en cuestión era un modelo SAR de apertura sintética y selle de fabricación finlandesa, y la fundación se mostró entusiasmada con los beneficios que podría aportar al ejército ucraniano, declarando que la compra representaba un paso significativo para responder a la urgente solicitud del gobierno de Ucrania de datos críticos de observación de la Tierra y que beneficiará enormemente a nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos se mostraron algo desconcertados por la decisión. Originalmente, habían recaudado fondos para drones, recursos militares capaces de ofrecer resultados casi inmediatos en el campo de batalla. Sin embargo, todos esos fondos se destinaron a algo que, al menos en apariencia, no proporcionaría un retorno de la inversión tan rápido. No obstante, aunque Ucrania tuvo que tener un poco de paciencia, el satélite popular pronto demostró ser una compra mucho más inteligente que cualquier dron. Para junio de 2024, menos de 2 años después de que la compra se concretara oficialmente, el satélite había ayudado a Ucrania a capturar más de 4.000 imágenes de objetivos enemigos, incluyendo 370 aeródromos, 238 posiciones de defensa aérea y sitios de reconocimiento radioeléctrico, 153 depósitos de petróleo e instalaciones de almacenamiento de combustible, 147 depósitos de misiles, municiones y armamento aéreo, y 17 bases navales. Como señaló en ese momento el director principal de inteligencia de Ucrania en GUR, ESI,
Aproximadamente el 38% de todos los datos recopilados por ICI se han utilizado directamente para preparar y ejecutar ataques contra el enemigo, lo que ha resultado en pérdidas multimillonarias para Rusia a medida que aumenta el costo de su agresión. Esto no es una exageración. Este satélite ayudó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a planificar y ejecutar numerosos ataques exitosos, como el ataque a la bahía de Sebastopol en septiembre de 2023, en el que varios buques de guerra rusos, incluyendo el buque de desembarco Minsk y el submarino Rostov del Don, fueron borrados del mapa. Esos activos por sí solos valían varios cientos de millones, así que es fácil imaginar cómo el satélite popular ha contribuido a pérdidas multimillonarias a largo plazo. Y su utilidad y valor no han hecho más que aumentar a medida que la guerra ha avanzado, especialmente a medida que Ucrania ha intensificado su campaña de ataques contra objetivos rusos, como refinerías de petróleo y depósitos de municiones, para debilitar la capacidad del enemigo de mantener la guerra. De hecho, en una actualización más reciente, publicada el 27 de mayo de 2026, el GUR señaló que el satélite popular ha proporcionado casi 6,000 imágenes, muchas de las cuales han resultado cruciales para localizar e identificar activos enemigos y ayudar a Ucrania a planificar sus ataques. Las unidades de inteligencia espacial del GUR reciben imágenes satelitales diarias y estos datos se utilizan para rastrear objetos en territorios ocupados y en Rusia, identificar objetivos militares enemigos, ataques planeados y evaluar las consecuencias de los ataques. Andriy Yusov, portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, fue más allá explicando la verdadera influencia de esta tecnología. El ministerio también citó varios ejemplos de lugares que el satélite les ha ayudado a rastrear y monitorear, e incluso compartió imágenes reales capturadas desde el espacio de lugares como la base aérea de Olenaya, depósitos de combustible en la región rusa de Krasnodar y el aeródromo de Sayibrovka, así como buques de guerra atracados en Novorossiysk, un lugar que fue blanco recientemente de un ataque con drones de gran éxito que causó daños masivos a uno de los mejores buques de guerra del Kremlin. El satélite ucraniano no solo es útil para localizar estas ubicaciones y rastrear los movimientos enemigos, sino también para confirmar y comprender el impacto de los ataques de Ucrania. Por ejemplo, tras un ataque a gran escala contra una instalación rusa muy por detrás de las líneas enemigas, el GUR ucraniano puede confiar en el satélite para obtener imágenes claras y detalladas de las consecuencias. Pueden usar esas imágenes para ver qué objetivos fueron alcanzados, la magnitud de los daños, si aún hay incendios activos o si se están realizando reparaciones, etc. Todo esto marca la diferencia porque cuanta más información tenga el ejército ucraniano, más podrá mejorar y optimizar sus operaciones futuras. Esto forma parte de la estrategia general del país y de su enfoque bélico, que se basa en la búsqueda constante de la mejora, en no conformarse nunca con el statu quo, sino en esforzarse siempre por hacer más, atacar con mayor contundencia, sembrar el caos entre el enemigo y sacar el máximo provecho de cada recurso. Y lo más asombroso de todo es que todo esto fue posible gracias al apoyo de la ciudadanía ucraniana. Cada persona que donó a esa campaña inicial de recaudación de fondos, en efecto, contribuyó a que el ejército localizara y atacara cientos de objetivos rusos, causando daños por valor de miles de millones de dólares a los invasores. Por supuesto, este no es el único satélite del que Ucrania depende para obtener inteligencia e imágenes, pero posee algunas características únicas que lo convierten quizás en el más valioso e importante. Antes de profundizar en ello, al igual que con el propio satélite del pueblo, QSM les ofrece una visión completa, no solo los titulares. Suscríbete para estar al día. Para comprender el verdadero valor de este satélite, es importante entender cómo funciona. Porque no se trata de un satélite cualquiera, sino de un satélite SAR. En pocas palabras, esto significa que emite ondas de radar y mide los reflejos para capturar imágenes de la Tierra. Esto es muy diferente de un satélite óptico convencional, que funciona de forma similar a una cámara, tomando fotografías del paisaje. Y al igual que las cámaras convencionales, los satélites ópticos funcionan mejor en condiciones despejadas, pero pueden tener dificultades en otras circunstancias. Por ejemplo, les cuesta capturar imágenes de noche y no pueden ver a través de nubes, humo, niebla o lluvia, lo que significa que pueden resultar inútiles durante horas o incluso días cuando hay mal tiempo.
Tampoco son muy eficaces para detectar equipos camuflados u ocultos, y Rusia, al igual que muchos ejércitos, suele utilizar camuflaje para ocultar movimientos de tropas o intentar esconder activos bajo los árboles y entre la vegetación, lo que dificulta su detección. Los satélites convencionales también pueden ser fácilmente engañados por señuelos. Podrían tomar una foto de lo que parece un campo lleno de tanques o un aeródromo con decenas de bombarderos y cazas listos para despegar, pero en realidad podría ser una astuta estratagema del enemigo para engañar a su adversario. La ventaja del satélite SAR de Ucrania es que prácticamente no se enfrenta a ninguno de esos problemas. Como señala el GUR, tiene la capacidad de obtener imágenes a cualquier hora del día y en cualquier condición meteorológica. Ni siquiera importa si hay mucha nubosidad, porque el satélite del pueblo tiene la capacidad de ver a través de ella. Esto es crucial porque si Ucrania dependiera únicamente de satélites convencionales, siempre existiría el riesgo de obtener imágenes de baja calidad o completamente inútiles debido a las nubes u otras condiciones climáticas adversas, lo que dejaría a las Fuerzas Armadas del país con menos información de inteligencia y, a su vez, dificultaría la planificación de ataques. Rusia también podría aprovechar la niebla y la nubosidad para mover recursos o planificar ataques sorpresa contra posiciones ucranianas, lo que podría propiciar avances importantes en el frente. Gracias al satélite del pueblo, Ucrania cuenta con vigilancia constante en el cielo que genera los datos necesarios para mantenerse un paso por delante de su adversario. Además, dado que el satélite utiliza radar en lugar de cámaras convencionales, detecta con mayor precisión tropas camufladas o equipos ocultos y diferencia con mayor eficacia entre señuelos y activos militares reales, proporcionando imágenes de excepcional calidad. De hecho, ICI, la empresa responsable del satélite, afirma que algunas imágenes alcanzan una resolución de hasta 0,25 metros por píxel y que una sola imagen puede cubrir un área de hasta 225 kilómetros cuadrados. Esto permite a Ucrania no solo ver vastas extensiones de tierra, sino también acercarse y distinguir hasta los detalles más pequeños con facilidad. Muchos otros países también tienen acceso a la tecnología satelital SAR, incluidos algunos de los mayores aliados de Ucrania en Europa y más allá. Por ello, uno de los principales argumentos en contra de la idea misma del satélite popular en 2022 era: ¿por qué Kiev no puede simplemente confiar en sus socios extranjeros para obtener la inteligencia y las imágenes que necesita? Bueno, es cierto que esos socios han sido muy generosos en su apoyo a Ucrania, con Francia y Estados Unidos en particular, ayudando enormemente con imágenes satelitales. Sin embargo, el problema de depender de otros para obtener la información que necesitas es que no siempre puedes contar con que sean tan rápidos, receptivos o se ajusten perfectamente a tus necesidades y demandas específicas como deseas. Lo mismo ocurre con otras formas de ayuda militar. Sí, muchos países han enviado a Ucrania desde misiles hasta sistemas de defensa aérea e incluso tanques de combate principales. Pero siempre dependía de esos países decidir qué enviaban y cuándo lo enviaban. Kiev podía hacer peticiones e influir en las decisiones, pero no tenía la última palabra. Siempre estuvo a merced de la política y las decisiones de otros países. Por lo tanto, en lo que respecta a las imágenes satelitales, Ucrania a veces tenía que esperar periodos relativamente largos para obtener las imágenes que necesitaba. Sus socios también podían optar por imponer restricciones estrictas sobre las imágenes que estaban dispuestos a proporcionar. Por ejemplo, podían negarse a compartir imágenes de ciertas ubicaciones o les preocupaba que proporcionar demasiada información de inteligencia con demasiada rapidez pudiera intensificar el conflicto. Con el satélite del pueblo, la historia es completamente diferente. Una historia donde Ucrania no es un personaje secundario, sino la protagonista. Al ser el operador exclusivo de este satélite, Ucrania decide qué datos recopila, cuándo los recopila e incluso el formato en que se proporcionan las imágenes. Esto permite a las fuerzas de Kiev recopilar los datos exactos que necesitan con la máxima rapidez y eficiencia. De hecho, la Fundación Benéfica Serhiy Pruchula ha confirmado que el satélite sobrevuela territorio ucraniano 2 veces al día. El fundador de ISI, Rafał Moczewski, señala que Ucrania puede utilizarlo para monitorear los movimientos de las tropas rusas casi en tiempo real, capturando hasta 24 imágenes del mismo objetivo diariamente. Y en situaciones de conflicto, esto tiene una importancia mayor de la que se podría pensar, porque en el mundo de la guerra, nada permanece igual por mucho tiempo.
Rusia reposiciona regularmente sus recursos, como las defensas aéreas y las baterías de misiles, por ejemplo. Sus tropas también están en constante movimiento, con formaciones que se desplazan por los territorios del frente casi continuamente. En los aeródromos, los aviones y demás recursos pueden ser reubicados o trasladados a otros campos y hangares, y en el mar, los barcos pueden desplazarse de puerto en puerto. Si dependes de imágenes satelitales que tardan días en llegar, es posible que estés viendo imágenes que ya no reflejan la realidad. Por ejemplo, uno de los satélites franceses podría capturar una imagen de una brigada mecanizada cerca del frente, pero para cuando esa imagen llegue a Ucrania, podría haberse desplazado a un lugar completamente diferente. Pero gracias al satélite popular, Ucrania tiene un acceso increíblemente rápido a estas imágenes. El Ministerio de Defensa señala que, a menudo, las imágenes llegan en tan solo unas horas, y esa rapidez facilita enormemente la toma de decisiones basadas en esos datos. Solo el GIUR de Ucrania sabe cuántas decisiones ha ayudado a influir el satélite, en cuántos ataques ha participado, cuántas vidas ha salvado y cuánto daño ha ayudado a infligir a las fuerzas de Kiev a Rusia. Pero es evidente la importancia crucial que tiene en este proceso. A lo largo de la guerra, pero especialmente en 2025 y 2026, hemos visto a Ucrania llevar a cabo innumerables ataques de precisión devastadores contra objetivos rusos en regiones como Donetsk, Luhansk e incluso Crimea. Muchos de estos ataques han sido extraordinariamente exitosos, con drones y misiles ucranianos alcanzando sus objetivos con notable eficacia. En el frente también hemos visto a los defensores ucranianos tender trampas a las fuerzas rusas, defender pequeños asentamientos durante meses y eliminar un grupo de asalto ruso tras otro. Esto no se debe a la suerte, sino a la inteligencia. Ucrania es capaz de llevar a cabo este tipo de ataques y defender su territorio con tanta eficacia porque se esfuerza por ir siempre un paso por delante de sus adversarios. Toma medidas activas para saber dónde se están trasladando los mejores recursos de Rusia y rastrea los movimientos de sus tropas. Y no cabe duda de que el satélite popular ha desempeñado un papel fundamental en todo ello, capturando miles de imágenes que han ayudado al país a tomar cientos de decisiones inteligentes basadas en datos. Este es un ejemplo más de cómo Ucrania ha aprovechado la tecnología y la innovación en su beneficio durante la guerra. Hemos visto a las fuerzas de Kiev utilizar drones de última generación, sistemas de guerra electrónica de vanguardia e incluso inteligencia artificial para fortalecer sus defensas y equilibrar la balanza frente a su adversario. El satélite popular es otra demostración inspiradora del enfoque vanguardista de Ucrania hacia las tecnologías emergentes. Y, sin duda, lo mejor de todo es que Rusia no puede hacer nada para detenerlo. Aunque las fuerzas del Kremlin decidieran emprender algún tipo de acción militar contra el satélite, utilizando por ejemplo ciberataques o incluso misiles antisatélite, no importaría. Porque el satélite del pueblo está totalmente asegurado. ICI ha prometido que, si le ocurriera algo, Ucrania recibiría un satélite de reemplazo idéntico. Mientras dure esta guerra, el satélite seguirá flotando muy por encima, fuera de la vista, pero no de la mente, desempeñando su silencioso pero invaluable papel en esta guerra y dejando a los rusos sin ningún lugar donde esconderse. Para otro ejemplo asombroso del dominio tecnológico de Ucrania, echa un vistazo a video que explora cómo los defensores de Kiev han encontrado una forma asombrosa de anular la de Rusia misiles sin necesidad de disparar un solo tiro. Como alternativa, vea este video para observar cómo Ucrania ha liberado una gran extensión de territorio en lo que va de 2026, no solo frenando los avances de Rusia, sino revirtiéndolos activamente y haciendo retroceder la maquinaria bélica del Kremlin al punto de partida. Para que no te pierdas más videos como este, suscríbete hoy mismo a QSM y gracias por verlo.